Sí, hola a todos, bienvenidos a este quinto panel. Hoy vamos a hablar un poco de becas y cómo son los programas en Europa. La semana pasada hablamos de Latinoamérica, entonces nos vamos a enfocar más de Latinoamérica y Estados Unidos y hoy Europa y Canadá. Entonces tenemos un montón de invitados, gente que ya han visto antes y entonces hoy vamos a empezar al revés, ellos se presentan por si tienen que ir antes, es tarde para muchos de ellos y vamos hablando después de los cómo son las becas en cada país. Así que creo que vamos a empezar con Juan Diego, que nos va a contar un poco su trayectoria y, y cómo es el proceso en Canadá en particular. Vale, pues no, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece excelente que tengan este tipo de iniciativas porque la verdad cuando yo comencé a hacer doctorado, mejor dicho, eso tenía más orden y cordura una película de Buñuel. Eso era cada uno por su lado aplicando. A mí me tocó una época en la que no había astronomía en Colombia, ni siquiera había especialización. Pues había alguna clase en los Andes con Benjamín Ostra que ustedes deben haber escuchado, pero pues la vuelta era distinta. Entonces les voy a contar un poquito de más o menos cómo ha sido mi camino. Voy a hablar 5 minutos y después les cuento cómo es mi experiencia en Canadá, que realmente es también un poco variopinta y ya después los dejo con el resto del panel. Entonces, sí, mi vida en astronomía es, es más bien corta. Yo soy bogotano. A ver cómo se cambia esta diapositiva. A ver. Sí, yo soy bogotano. Yo crecí nací y crecí en Bogotá. Viví ahí toda mi vida. Y yo hice mi pregrado en los Andes. Yo estudié física. eh, y mi tesis de física fue los factores de forma del protón. Una cosa así rarísima, súper teórica. Eso a mí me hartaba, obviamente le da a uno mucho caché. Y yo la hice con Marek Novakovsky, que era una alemana, así súper riguroso. Y entonces, pues parecía como chévere, pero a mí lo que siempre me gustó fue la instrumentación. Y entonces, en la maestría yo hice instrumentación en física médica. Y en esa instrumentación, pues primero, durante el pregrado, me mandaron para Washington y ya les voy a explicar por qué eso va a ser relevante. Estuve en Jefferson Lab trabajando 4 meses, me mandó Juan Carlos Sanabria. Cuando volví, eh, pues yo dije, no, yo me quiero quedar en Colombia, tenía una novia y no me quería ir de Colombia. Era la razón por la cual no me quedé en Estados Unidos. Me devolví y comencé a hacer pues lo que había, que era física médica. Resulta que estos eran unas imágenes que se hacen con detectores que sobran del CERN o detectores que ya no están aptos para ser detectores de target en el LHC y entonces pues estaban buscando una aplicación y entonces comencé a trabajar en esta vaina, imagínense ustedes. Y entonces en medio de mi maestría, después de haber estado en Washington 4 meses, pues me mandaron para Cuba 6 meses. Entonces yo estuve en Cuba 6 meses probando esos detectores de microcintas de silicio. Volví, me gradué y me mandaron para España un año con un programa que se llama Helen. eh, y yo pensé que iba a hacer lo mismo y no, resulta que esta gente me mandó fue a hacer diseño de tratamientos de radioterapia. Estamos hablando del 2006. Y entonces pues ya ahí tocaba mirar qué era lo que yo quería hacer. Y yo quería ir a la Antártica. Yo no, me gustaba la física y todo, pero yo lo que quería era ir a la Antártica y apliqué a doctorado en Estados Unidos y en Canadá y también en Francia. En Francia, a través de Luis Quiroga, que es un profesor de los Andes, yo me entrevisté con Alan Aspect, que de pronto se gana el premio Nobel el próximo martes. Es de esa cuerda de Cohen Tanuji y de Serge Haroche, toda esta gente que es muy especializada en altas energías, pero lo que yo quería era, en altas energías, no, en óptica cuántica, y de hecho me hubiera podido quedar en Francia, pero yo quería era hacer doctorado. Yo quería ir a la Antártica. Entonces, pues esa realmente fue mi motivación para ser doctorado y me aceptaron en Canadá. Yo estuve aplicando a la Universidad de Maryland, a la Universidad George Washington, donde ya había estado, a Columbia, a Cornell, a todas las universidades que tenían contactos con IceCube, que es ese detector que queda en el Polo Sur, y no me aceptaron en la mayoría. Obviamente porque pues uno no tenía contactos. Ahora yo leo lo que yo escribía y eso, mejor dicho, era de alaridos, mejor dicho, yo no sé cómo esa gente no solamente no me demandó, sino no me mandó la policía porque realmente mis ensayos no eran los mejores, pero resulta
que cuando yo apliqué a este grupo, esto es un grupo que hace telescopios que van en globo y se lanzan desde la Antártica. Y ellos lo que estaban buscando era alguien que fuera versátil y pues que quisiera trabajar en esa vaina. Entonces me aceptaron. Yo apliqué a astronomía porque yo ya tenía una maestría de los Andes y en astronomía había que ver menos cursos que física. Por eso fue que yo terminé en astronomía. Y entonces trabajé con esta gente. Este es un telescopio que se llama Spider. Esta foto es en Princeton. Y yo no sabía pues, de astronomía, pero yo sí sabía de ingeniería mecánica, porque yo tomé cursos de ingeniería mecánica en los Andes y entonces yo diseñé esta estructura de fibra de carbono que ustedes están viendo ahí en la izquierda en la que estoy montado y en eso se montó el telescopio. Estuve en Antártica 2 veces con este otro telescopio, no es el mismo, esto se llama BLASTPOT, que es un poralímetro en luz de submilímetro. Con eso medimos el campo magnético interestelar, pues eso es una vaina distinta. Y pues eso me abrió muchísimas puertas, ya terminando el doctorado. Eso es un doctorado de instrumentación, es un doctorado norteamericano, entonces es largo. Inicialmente son 5 años, pero yo me eché 6. Gente en mi laboratorio se hizo doctorados de 7, 8 y hasta 10 años, porque pues ya les gustaba o les gustaba ir a Antártica mucho, lo que fuera. Después de eso, pues este es el telescopio que finalmente terminamos lanzando. Ese soy yo, ese de la esquina de abajo soy yo cuidando el telescopio. Y pues eso me dio la oportunidad de comenzar en divulgación científica. Ese fue cuando yo comencé a escribir en El Espectador. Esto va a ser en enero, hace 10 años, imagínense. Pero pues obviamente tenía que seguir en mi carrera y comencé a trabajar con Planck. Me mudé a Francia porque era donde había polarimetría, básicamente. Era el mejor instrumento para hacer lo que yo estaba haciendo. Y ahí en Planck, pues trabajé con todas estas personas que están ahí. Ahí la mitad son postdocs, la mitad son profesores. Y trabajábamos en la sección de Planck. Ustedes saben que Planck es un instrumento de cosmología. Nosotros trabajábamos en medio interestelar, o sea, lo que nadie quería hacer. Los cosmólogos querían que nosotros les limpiáramos el camino. Y hicimos mapas tan bonitos como esto. En 2017 me vine para Alemania, porque mi esposa es alemana, básicamente fue una decisión personal. Me vine para aquí a trabajar con estos muchachos. Obviamente yo estoy ahí en Photoshop porque esto es post pandemia. Esta foto fue en junio y yo no he ido a la oficina desde abril. He estado en teletrabajo, estos son mis compañeros de trabajo y estamos trabajando en esta vaina. Este es un survey de hidrógeno atómico hacia el plano galáctico. ¿Y por qué campos magnéticos y por qué instrumentación y después observación? Bueno, podemos hablar de eso después, pero pues el medio magnetizado a final de cuentas es el medio difuso. Entonces, obviamente, medio difuso neutro, esto lo que están viendo ustedes ahí es la estructura del plano galáctico vista en emisión de el hidrógeno neutro a 21 centímetros. Mapa que necesitó dos configuraciones de Very Large Array en Estados Unidos, el Green Bank Telescope, un telescopio de 100 metros de diámetro y un telescopio de 100 metros de diámetro también en Alemania, Effelsberg. Y bueno, eso es más o menos como yo llegué aquí a esta vaina. Esto no me hace una autoridad en nada y por eso me daba miedo cuando ustedes comenzaron con lo de la red de mentores, porque yo no sé si, o sea, es una experiencia más bien llena de accidentes, más que de certezas. Y entonces lo que yo les tengo que decir sobre Canadá, pues no es mucho, pero sí, espero que les ayude. Entonces Canadá, pues es un país hijueputamente grande. Y lo sienten. O sea, ustedes lo sienten y efectivamente cada provincia de Canadá, perdón, dije una grosería, Canadá es muy grande y se siente efectivamente en términos Perdón, de... Juan, ¿puedes presentar la diapositiva solo para ver todos los institutos que colocaste? Sí. listo, sí, claro. A ver, igual eso les queda ahí, pero yo cómo hago la presentación. Ah, Presenta. ahí. Listo. ¿Sí? ¿Ahí lo están viendo? Sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, Canadá, pues es un país muy grande. O sea, mejor dicho, ahí caben 8 Colombias no más, no mentiras, más de 8 Colombias. Eh, de un lado a otro, básicamente es como ir de aquí a Miami, de Bogotá a Miami. Es realmente grande. Y aparte, por ser un país federal, pues tiene distintas formas de financiación. Entonces, si ustedes están interesados en Canadá,
Lo primero sería ver las universidades que hay. Estas son las universidades en las cuales se da astrofísica. Esto obviamente no es una charla oficial. A mí el gobierno de Canadá no me paga para que ustedes terminen en Canadá. No me están pagando las universidades. Entonces les voy a decir una vez que en Canadá es muy clara la distinción entre las universidades que tienen recursos y las que no tienen recursos. Entonces, en general, las universidades, por ejemplo, McGill, Laval, la Universidad de Montreal, Queen's University, Toronto, Ottawa, tienen mucho más recursos que, por ejemplo, unas universidades en Saskatchewan o en Manitoba. Se nota la diferencia. Yo estudié en la Juan, provincia de Ontario, que es una esa pregunta. parte. Lo que Sí. mencionas es de no tener recursos, ¿es dinero como tal o es porque son públicas o es... ¿Puedes comentar a lo que te refieres de no tener recursos? ¿O porque no Eh, los tienen? no los tienen porque, entonces, ¿cómo funciona eso? Hay universidades, todas las universidades que están aquí son públicas. Yo estudié en la Universidad de Toronto, que es una universidad pública, pero la cantidad de recursos que atraen, pues depende de la cantidad de estudiantes, de la densidad de población. Y entonces hay universidades, por ejemplo, esa Universidad de Athabasca en Alberta, son universidades que desarrollaron un programa de astronomía porque era útil, porque era importante. Ustedes saben que Canadá era una colonia británica y a medida que ellos se extendieron hasta el occidente, pues tenían que medir todas esas vainas que se iban encontrando, ¿no? Entonces necesitaban astrónomos que les midiera todas esas parcelas, todas esas líneas rectas que ven ahí en el mapa, pues astrónomos, eso les tocaba echar trazo. Eso creó departamentos de astronomía y a lo mejor tienen uno o dos profesores, pero no son departamentos muy grandes y no atraen tantos recursos del país, mientras que, por ejemplo, Toronto atrae casi tantos recursos como una universidad de Estados Unidos o la Universidad de British Columbia, UBC. Entonces, es como por posición. Entonces eso también les facilita las cosas después cuando ustedes estén buscando un postdoc, porque, mejor dicho, o sea, si están pensando en hacer un doctorado, ustedes ya tienen que pensar en la siguiente jugada. Es la clave. Entonces, no solamente es pensar en el tiempo que se van a dedicar a hacer el doctorado, que ahora son 4 años o pueden ser más. La financiación en Canadá es bastante flexible para que ustedes se puedan demorar más, pero es ver cuál es el siguiente paso. Entonces, si ustedes se quieren dedicar, no sé, a otra cosa después, si quieren hacer un doctorado en astronomía, pues está bien. Si ustedes quieren entrar en el ciclo de postdoc, sí importa un poco como ese camino que ustedes hayan seguido. No es que no se pueda hacer, no es que sea imposible, pero sí van a nadar contra la corriente en muchos sentidos. Entonces, las universidades más grandes en general atraen más recursos, simplemente porque son más grandes y son más efectivas y ya saben, ustedes saben que en últimas esto de conseguir recursos es haberlos conseguido antes. Entonces es un proceso no marcoviano. Si ustedes ya han conseguido recursos, es más fácil conseguir recursos en el futuro que, por ejemplo, crear de la nada un departamento de física o crear recursos a partir de un departamento pequeño. También las distintas universidades tienen distintas especialidades. Por ejemplo, la Universidad de British Columbia es excelente en instrumentación, o la Universidad de Toronto tiene tres departamentos adentro. Tiene un departamento de astronomía, tiene un departamento de física teórica, que es CITE, de astrofísica teórica solamente. CITA es de los institutos más prestigiosos en el mundo, y tiene además un departamento de instrumentación, que es el Dunlap Institute. Entonces, ustedes tienen, no solamente, es como si tuvieran tres universidades en una. Entonces, es algo que también tienen que considerar. Yo entré a la Universidad de Toronto gracias a los colombianos que estuvieron allá antes. Cuando yo llegué a Toronto, obviamente me aceptaron porque yo quería hacer instrumentación. Yo no hubiera podido competir con la gente que quería hacer astronomía pura y dura porque simplemente no tenía publicaciones en eso. Pero sí tenía experiencia en laboratorios en Estados Unidos y pues esta vaina de Cuba, yo no sé cómo lo evaluaron ellos, pero el caso es que ellos sabían que yo ya había tocado balón. Y entonces directamente entré ahí a Toronto, pero también había un muy buen precedente. Había un colombiano que estuvo ahí en la Universidad de Arizona, Isamu Matsuyama, que, mejor dicho, este tipo era buena gente, eh, organizado en sus vainas de trabajo y además exitoso en su ciencia. Y eso le abrió la puerta a muchísimos colombianos. Después de Isamu vino Santiago González, que estuvo al mismo tiempo conmigo. Después de Santiago estuve yo.
Y no sé si han vuelto más colombianos en astronomía. Yo sé que en física, por lo menos, hay muchísimos colombianos que han pasado por la Universidad de Toronto y pues han dejado ya la puerta abierta. Entonces también ayuda, porque cuando ustedes ven la carta de recomendación, ustedes no son pues este ser de este país que existe en el imaginario de los canadienses que se llama Colombia, que es como una mezcla de Bolivia con Argentina. No, este es realmente Colombia y ya saben que hay un precedente ahí. No solamente ha habido colombianos en Toronto, también en McGill, en la Universidad de Montreal, en Waterloo. De hecho, la Universidad de Waterloo está muy cerca al Perimeter Institute, donde también ha habido colombianos haciendo física teórica. Entonces, esa es una muy buena carta de presentación de dónde vienen ustedes y quién ha estado allá antes. Entonces, bueno, yo les he dado un montón de información que no se tienen que aprender. Lo que pueden echar es una mirada a lo siguiente. Entonces, si ustedes están buscando un doctorado en Canadá, y ya voy cerrando porque me estoy comiendo casi la hora, perdón, eh, eh, los canadienses y en general, o pues es mi experiencia, y de nuevo, es una cosa personal, les dejo ahí los links para que ustedes miren un poquito mejor, eh, piensan en el doctorado como si fuera un trabajo. Entonces, ustedes como estudiantes doctorales, ustedes pagan matrícula, pero realmente ustedes están siendo pagos por la universidad. Entonces, ¿dónde se consiguen doctorados en Canadá? Pues a través del sitio donde se hace la publicidad a los trabajos en astronomía. Entonces, ahí puse en American Astronomical Society Job Registry. Ese es el sitio donde se consiguen trabajos de postdoc, de faculty, de técnico, de staff en los distintos observatorios, pero también donde se consiguen los trabajos de doctorado. Entonces, si ustedes entran ahí, van a ver quién quién consiguió recursos para llamar estudiantes doctorales. Porque entonces no, el estudiante doctoral no es como un estudiante común y corriente, no es como un estudiante de maestría o un estudiante de pregrado que llega a la clase y absorbe o llega ya como a un espacio consolidado a partir de cursos. No, el estudiante doctoral depende de los recursos que tenga el asesor. Entonces, si el asesor consiguió recursos un año, pues puede tener un estudiante, pero de pronto el siguiente año no consigue recursos, entonces no puede financiar ese estudiante. En Canadá, los estudiantes internacionales son más costosos que los estudiantes locales, porque quieren favorecer a los canadienses. Pues obviamente porque tienen ahí Estados Unidos al pie que les absorbe un montón de gente que quiere valiosa, que quiere hacer ciencia también, entonces los quieren favorecer. Entonces necesitan a alguien que tenga en general recursos. Mi asesor de doctorado hacía instrumentación y lleva unos grupos muy grandes, entonces para él era fácil, no tenía problema conmigo, pero depende de eso. Pero si alguien les pone ese anuncio ahí en el Job Registry, significa que ya tienen la plata. No es ese abstracto, no es alguien que tenga que conseguir para ver si los puede llevar, no, es ya ahí está puesto eso. Si quieren saber más sobre cuál es el tejido de la Organización de la Astronomía en Canadá, pues está esta página que es CASCA. CASCA es la Sociedad Astronómica Canadiense y pues hay unos recursos muy chéveres porque Canadá tiene una ventaja, o por lo menos fue una cosa fascinante para mí, y es ese aspecto de diversidad y del aspecto extracurricular de la astronomía. Por ejemplo, en el Dunlap Institute siempre pues el reclutamiento de postdocs y de doctorantes era 50-50. Había muchos hombres y mujeres, había muchos espacios libres. En Canadá existe toda esta cultura de espacios libres. Cuando yo llegué a Canadá, yo me parecía un cavernícola. Yo había ciertas cosas en las que el chip tuvo que cambiar completamente respecto a cómo se comportan los canadienses. Son mucho más diplomáticos y respecto a eso, esos espacios de respeto están reflejados en la astronomía. Entonces, si se meten a Casca, van a ver un montón de lineamientos de la astronomía canadiense y también van a ver cuáles son los grupos de trabajo que están funcionando más. Pues van a ver eso que yo les dije, que era un montón de información para absorber, pues los pueden ver ahí. Entonces, en resumen, si se quieren ir a Canadá, búsquenlo en el Job Registry o busquen los anuncios de Casca, ya sí saben quiénes son los que tienen plata. O si tienen algún tema en particular, escríbanle directamente a la persona, consiguen a alguien que los presente si no se atreven a hacerlo directamente. A veces eh, uno no lee los correos simplemente porque nadie le ha presentado a la persona que lo escribió, pero si tienen a alguien es cuanto mejor.
y la financiación viene directamente de la persona que les ofrece el doctorado. Y ya después ustedes tienen que pasar todos los requisitos, el IELTS, que es el examen de inglés que ellos piden en Canadá, más creo que ya el TOEFL, mentiras, el TOEFL también, o el IELTS, y no les piden el GRE y todas esas cosas, eso ya está mandado a recoger, sobre todo el GRE es de física, el GRE de física porque realmente es muy caro, y eso generaba otros problemas que nos va a contar ahora. Otra forma de financiación es directamente a través de la agencia de financiación, que es esta NSERC. Pueden entrar a la página de la NSERC y hay varias becas. Está Vanier y está Graham Bell, el inventor de teléfonos canadienses, sorpresa, sorpresa. Y existen becas, pero para esas becas son extremadamente competitivas porque los doctorantes también pueden aplicar a esas becas. Entonces, imagínense, ustedes van a estar compitiendo con gente que ya tiene publicaciones y ya están metidos dentro del sistema. Entonces, a lo mejor no es algo en lo que ustedes estén en igualdad de condiciones para competir. No estoy diciendo que ustedes sean malos, no estoy diciendo que están mal, no, simplemente es las métricas a través de las cuales los van a ver y van a ver sus aplicaciones son distintas y van a favorecer gente que ya está metida en el sistema canadiense. Pero echen un ojo. Y cuando yo estaba haciendo doctorado, la Vanier, pues era la beca a la que había que aplicar para mejorar el salario. El salario no era malo, era bastante decente para vivir en Toronto, pero con la Vanier ustedes ya tenían pues una beca mucho más que les doblaba el salario más o menos. Y existe también este OGS, que es exactamente lo mismo, pero es de la provincia de Ontario, que también les va a mejorar el salario y obviamente necesitan publicaciones, esa es la métrica. Desafortunadamente es un problema, podemos discutirlo, pero la métrica es publicación. Si usted publica un montón, tiene ya un paso adelante. Entonces hay que evaluar eso también, pero no significa que por no tener publicaciones o tener poquitas no van a poder entrar al doctorado. ¿Por qué ir a Canadá? Pues porque es una chimba, es frío como un hijo de madre, pero es un país muy chévere para vivir, tiene unas condiciones de vida bastante, bastante altas. El único riesgo es no quererse quedar, que fue lo que me pasó a mí, por eso es que estoy en Alemania. Pero de resto es bien chévere. Entonces ya no les quiero echar más cuento y si tienen más bien preguntas en estos últimos 3 minutos antes de que me calle. Hoy Juan Diego, muchas gracias. Muy, muy completa la exposición. Me dan ganas de ir a Canadá ahora. Pero una pregunta. Hablaste mucho del doctorado. ¿Para la maestría también hay becas? ¿Estas mismas becas aplican o para la maestría es diferente el proceso? En Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, una maestría es un doctorado mal terminado. Entonces, por ejemplo, cuando yo apliqué, yo decía que yo tenía una maestría, todo el mundo me preguntaba, ¿y tú por qué no hiciste el doctorado? Y para mí era como, en Europa es distinto, son métricas distintas. En Canadá esperan que o usted hace el doctorado porque se quiere dedicar a la astronomía o porque quiere terminar el doctorado, o hace la maestría solamente porque le sirve como peldaño. Por ejemplo, hay gente que quiere estudiar medicina y medicina es extremadamente competitivo. Entonces estudia una maestría en ciencias, astronomía, física, matemáticas, para después irse a medicina. O yo estudié con alguien que hizo la maestría normal y quería volverse juez. Imagínese, este man hizo una maestría en física porque quería ser juez. Y bueno, terminó siendo juez y el man es juez ahora. Entonces, la maestría no es vista como un grado académico mejor dicho, no es una finalidad. Es lo que le dan a usted si no termina el doctorado. O sea que uno puede aplicar sin maestría, o sea, el pregrado de una vez al posgrado que es el doctorado. Exactamente. Ok, vale. Hay una cosa y valoran mucho pues la experiencia en investigación, porque es algo que ellos tienen desde muy temprano. Entonces, si ustedes están pensando en aplicar y no tienen tanta experiencia internacional, piensen primero en aplicar el Dunlap Institute y muchos institutos en Canadá. Si quieren me pueden escribir, yo les dejé ahí el Twitter y el correo, yo les respondo cuando pueda, pero yo intento responderles a todos. El Dunlap Institute tiene una escuela de instrumentación en verano que es famosísima. Ya llevan 4 de esas y han llevado colombianos y de hecho, cuando ustedes están allá, ya conocen a los profesores, ya ustedes tienen un paso adentro. Si ustedes pueden demostrar que pueden lograr algo, que pueden hacer alguna pasantía, ya tienen un paso adentro. Lo mismo aplica para la Sociedad Max Planck. En el Max Planck para astronomía, nosotros tenemos
becas para verano que terminan desiertas. Yo les he dicho a los colombianos, cada vez que voy a Colombia les digo, apliquen a esta vaina. Y no, terminamos nosotros con unos poquitos aplicantes porque la gente no sé, no sabe o no puede o no quiere o es muy difícil. Entonces, esas alternativas que ustedes tengan para ir y conocer o para conocer la gente que está trabajando son espectaculares. Si hay alguien que esté visitando y tiene algún proyecto de investigación, háganle, les va a ayudar. Y la maestría, pues, volviendo a la pregunta de la maestría, bueno, no es un grado, sí, no creo que sea una percepción solamente mía, no es un grado que se aspire a tener, a menos que usted quiera hacer otra cosa. Oh, vale, muchas gracias. Muy bueno saber eso. Y sí es cierto, muy importante tratar de ir a hacer una pasantía o algo. Yo creo que a mí me sirvió y me abrió puertas, así que muy buen consejo. Vale, muchas gracias, Juan Hay Diego. una pregunta en el chat, Nicolás. A ver, gracias. A ¿Cuáles son ver, las...? del Max Planck. De pronto las podemos escribir por ahí, si alguien sabe, en el chat, y así. Vale. No sé si pronto Es que eso depende, ¿no? Bueno, Saida o... Ahorita vamos a hablar de Alemania en particular, entonces ahorita podemos... Si alguien la sabe, por favor, póngalas en el chat. Ok. Bueno, gracias, Juan Diego. ¿Cuáles son las fechas de aplicación para el School del Max Planck? No sé, ya este año no fue, y este año, ustedes saben que este año es distinto a todos los otros años. Sí. Entonces, sé que están haciendo algo en ese sentido, y este año hay una cosa que es espectacular, perdón, me les como más tiempo, y van a hacer, la Unión Astronómica Internacional va a haber una oficina de astronomía para la educación. Ujú, sí. Y ustedes saben que había una oficina de astronomía para el progreso que está en Sudáfrica. Kevin Govender es el director. Bueno, ahora va a haber una oficina ¿de qué? Outreach, ¿no? De outreach, exactamente. Exactamente. Ahora están reclutando a la gente que va a ser el staff de ese instituto, pero también van a reclutar para outreach y divulgación científica. También puede ser algo que les puede interesar. Sí, genial, genial. También tener en cuenta eso. Vale, Juan Diego, muchas gracias. Si quieres quedarte para seguir escuchando, bienvenido. Sabemos que es tarde, así que si te tienes que ir, está bien. Vale, yo me quedo una horita más. Vale. Si tienen alguna pregunta, no duden mi correo. Nicolás se los distribuye y de nuevo muchas gracias por esta invitación. Vale, gracias a ti. Bueno, entonces sigamos. Voy a compartir pantalla y yo voy compartiendo la presentación y así los voy llamando así uno a uno. A ver, aquí está. Ah, no. Aquí está. Bueno, ya hablamos de esto. Así que seguimos con Natalie, si estás por ahí. Y nos cuentas un poco de tu... Sí, ¿me escucháis? Súper bien, sí. Ah, vale, es que el otro como no funcionaba. Ya. Bueno, hoy la presentación primero. Bueno, yo ya me había presentado otro día, así que perdón para los que ya me han escuchado. Yo soy de Cali, estudié física en la Universidad del Valle. Como yo quería hacer, desde que entré a física quería hacer astronomía, así que busqué cómo hacer la tesis en astronomía. Para esto me fui primero a hacer una estancia de verano a Venezuela, al Centro de Investigaciones de Astronomía, con una beca de manutención. Y luego conseguí otra beca para hacer la tesis de pregrado allí. Estuve un año becada para hacer la tesis y luego simplemente volví a Colombia a defender la tesis. Luego conseguí una beca en España para hacer el máster y el doctorado. Hice el máster en física de altas energías, astrofísica y cosmología, luego el doctorado en física. Trabajé, el tema era lo mismo, o sea, era con la misma persona todo. Estudié acreción de enanas blancas y la emisión en rayos X y rayos gamma. En pregrado de física, la tesis la hice en un estudio de la formación del halo de la Vía Láctea usando estrellas variables. Luego he estado de postdoc en Italia,
Y aquí ya trabajo un poco todo lo que es la parte, sigo haciendo cosas de explosiones de novas, emisión de rayos X y rayos gamma de objetos compactos, pero también he empezado a trabajar con la colaboración Super Kamiokande e Hiper Kamiokande, que son detectores de neutrinos en Japón, uno está en proyecto, y con un calorímetro que está en la Estación Espacial Internacional que se llama CALED, que detecta rayos cósmicos y rayos gamma. Y lo que hago es estudiar la correlación de eventos de ondas gravitacionales con eventos de neutrinos y de rayos gamma, detectados con Super Kamiokande y con CALED. Entonces, eso es un poco todo. Ahora estoy haciendo de forma muy general astrofísica multimessenger. Y eso es todo. Oh, muchas gracias. Y aquí tiene el correo de Natalie por si quieren escribirle, están interesados en alguno de estos temas, ¿no? O de donde ella hizo su doctorado, pues dos. Ahí la pueden contactar. Gracias, Natalie. Entonces, ahorita vuelves otra vez para hablar de España e Italia, que tienes experiencia ahí en particular. Vale. Gracias. Entonces, seguimos con Eliana Amazo, que también nos está invitada. Hola Nicola a todos, muchas gracias por la invitación. Qué chévere que se estén haciendo este tipo de cosas, que la gente sepa que hay un montón de colombianos haciendo ciencia alrededor del mundo de alto nivel y que pues que seamos muchos más, ¿no? Para poder volver a Colombia y tener algo pues real en el país, por lo menos en astronomía. Yo sé que ya hay muchos que han vuelto y se están generando cositas, pero necesitamos más masa crítica, entonces entre más seamos mejor. Bueno, yo soy bogotana, yo estudié en la Universidad Nacional de Colombia, estudié física y me gradué haciendo una tesis con el Observatorio Astronómico Nacional, hablando de el bow shock de la Tierra y la interacción del plasma que viene del Sol con el campo magnético terrestre. Tuve la buena fortuna de contar con el apoyo del profesor Benjamín Calvo, muchos de ustedes lo deben conocer, de Juan Carlos Martínez, quienes me introdujeron a cosas más internacionales. Yo había pensado al principio estudiar volcanes en México y ellos me rescataron y me dijeron, no, fíjate porque la astronomía es chévere también. Entonces ellos me mostraron que había un camino también con muchas oportunidades en la astronomía y gracias a ellos me di cuenta que era muy importante no solamente darme cuenta que habían becas y que habían oportunidades en otros lados, sino que yo tenía que desde el principio construir una muy buena hoja de vida para poder competir, porque para ninguno de nosotros es un misterio que nuestras universidades no están bien rankeadas internacionalmente y que no nos podemos ir a competir con solamente un pregrado a otros lugares. Tenemos que demostrar que nuestros pregrados nos preparan muy bien, que de hecho mucho mejor que muchos pregrados que yo he visto por lo menos aquí en Alemania, en donde por ejemplo aquí el pregrado normal de física es de 3 años y ellos no tienen ni idea de electrodinámica avanzada o de cuántica avanzada, cosa que nosotros podemos ver en la carrera. Entonces tenemos que demostrar ese tipo de cosas. Y una de las cosas que yo hice, particularmente con el consejo de Juan Carlos Martínez, de Julián Alvarado y de Juan Camilo Buitrago, quienes fundaron el grupo GOZA, era empezar a ir a asistir a congresos y a conocer gente y a hacer hoja de vida y a inscribirme a escuelas de verano desde el pregrado para poder tener más experiencia y poder competir con mi hoja de vida. Pude ir a escuelas de verano en Huntsville, en México, en Boulder. Estuve 3 meses en México en un proyecto en donde aprendí a hacer espectroscopía estelar. También con el apoyo del Banco de la República, que es un apoyo que la mayoría de mis compañeros no sabía que existía. Pude ir a una escuela, a una conferencia en Brasil, con todo pago, sin recaudos, sin pagar absolutamente nada más por mi parte, todo fue pago por el Banco de la República. Y después de eso me di cuenta que yo necesitaba planear algo para después de que yo terminara el pregrado. Entonces empecé a pensar cómo hacer para ganarme una beca para ir a
Alemania. Yo quería ir a estudiar astrofísica en Múnich. Entonces lo que yo hice fue escribir un proyecto y empezar a contactar a profesores que yo sabía que trabajaban en ese campo, con esos proyectos. No necesariamente se necesita que exista una beca, es lo que yo quiero decirles con esto, sino que exista una persona que tenga financiamiento, que tenga recursos y que acepte el proyecto que ustedes les están proponiendo. Tal vez esa es una de las formas más simples, más fáciles, en caso de que ustedes, por ejemplo, vean un proyecto donde no, esta beca ya pasó el deadline y yo quería hacer esto. Entonces, una forma fácil es decir, ok, ¿quiénes estaban ofreciendo esta beca? Muchas de esas personas tienen dinero adicional. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es escribir un correo, decir, yo tengo este proyecto, yo quiero trabajar en esto, ser muy serios, obviamente, y presentar un proyecto serio. Y lo más probable es que ellos les van a decir, vengan. Entonces, eso fue lo que yo hice. Inicialmente hice un proyecto en Múnich por 3 meses, en el Max Planck de Garching, de astrofísica de Garching. Después pude ir a otras conferencias. En Potsdam también apliqué a un proyecto que había para una escuela de verano. Estuve ahí 3 meses. Y ya con toda esta hoja de vida, podía decir, bueno, ahora sí me puedo presentar una maestría. Mi hoja de vida fue aceptada para hacer mi maestría en el observatorio de la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, y ahí pude contactar a un profesor que me ofreció un mini job, que es otra forma de también ayudarse a financiar en el extranjero, por lo menos aquí en Alemania, que es un contrato que hace la universidad en donde ustedes lo único que tienen que hacer es trabajar como asistente para la universidad. Máximo les dan 450 euros, pero pues es un trabajo muy sencillo y pues les puede ayudar para sus gastos. Lo otro que yo hice fue contactar a conferencias o cosas que van a hacer de proyectos para verano y ofrecer mi apoyo y mi colaboración con la experiencia que yo tenía, y pues diciendo yo sé español, yo puedo colaborar con otras cosas, y a muchas de las personas que organizan ese tipo de eventos les interesa personas que les ayude a organizar ese tipo de cosas, sobre todo para la audiencia latina, para las personas latinas. Entonces eso también les puede ayudar para ganar experiencia y conocer más gente. Antes de terminar la maestría, bueno, yo duré haciendo la maestría 1 año y medio, porque gracias a los cursos que pude ver en la Universidad Nacional avanzados, pues me salvé un semestre. Entonces solamente tuve que hacer 1 año y medio, no los 2 años, y eso también sirve mucho para las personas que ven buenas materias, un buen currículum en universidades colombianas. También negociar ese tipo de cosas, porque ustedes salen con una experiencia y cuando comparan con estudiantes de pregrado de universidades alemanas es mucho mejor, mucho mayor por lo menos. Y pues eso les puede ayudar también como a recortar el tiempo. Que pues nosotros tenemos 5 años de carrera, 2 años de maestría, 2 años de doctorado en Colombia, y normalmente aquí un chico sale de la carrera de 17 años del colegio, en 3 años hace la carrera, hace 1 año más y ya tiene la maestría, o sea, con 21 años ya tiene maestría y pregrado. Y nosotros tenemos que competir siendo más viejos, ¿no? Entonces, eso también cuenta. Lo otro que hice antes de terminar de la maestría fue aplicar a doctorados, a todos los que encontrara. Y antes de terminar la maestría ya había podido conseguir varias entrevistas me habían aceptado para varias entrevistas, y me propusieron hacer el doctorado en Göttingen, en París y en Leiden. Pero pues acepté primero en Göttingen porque estaba más relacionada las cosas con las cosas que yo estaba haciendo. Durante el doctorado estuvimos haciendo un proyecto con Julián Alvarado para el HST, conseguimos tiempo, y él, estando en Estados Unidos, pudo conseguir, HST da el dinero para poder hacer el proyecto, y con el proyecto que fue aprobado, pude estar allá en Harvard un semestre. Entonces, los instrumentos, los satélites que
que tienen algún tipo de financiamiento en Estados Unidos también pueden ser un recurso adicional para costear pasantías o estudios. Hay una fuente adicional de recursos. Y pues ahora estoy terminando ya mi doctorado. Espero poder defender mi tesis el 27 de octubre. Todo sale bien. Y lo que hice obviamente también, como ya nos había dicho Juan Diego, fue aplicar a distintas posiciones postdoctorales que aparecían en el AAAS y en el Rumor Mill. Y pues conseguí una posición postdoctoral en Potsdam y empiezo el 1 de noviembre. Entonces, eso también es importante. Antes de que terminen su paso en el que están en ese momento, pensar en el siguiente. Y ya, es más o menos lo que yo he hecho y pues es el recorrido que he tenido y cómo he hecho para llegar aquí, más o menos, a grosso modo. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntarme, con mucho gusto, este es mi correo y pues ya. Bueno, muchas gracias, Eliana. Muy interesante y muchos éxitos presentando la tesis y felicitaciones por tu nuevo postdoc en Potsdam. Gracias. ¿Hay preguntas en el chat para Eliana? ¿O... Solo había una pregunta con respecto al idioma, que si es necesario saber alemán. Entonces, en muchos casos no, porque digamos que los programas de maestría y doctorado para ciencias en general son en inglés. Entonces, no es necesario. Llegas aquí y aprendes. ¿Y muchas De veces hecho, las yo universidades dan cursos? De hecho, Eliana creo que tiene que aprender porque no tienes que asegurar un nivel. No sé, a mí me dijeron eso a mí aquí. Pues de hecho tengo que confesar que yo no sabía inglés cuando llegué a hacer la maestría. Mm, Cosa que no recomiendo, ya. porque sí. eso significa estar sentado enfrente, en el salón, no entender nada de lo que estén diciendo, solamente las ecuaciones que están en el tablero, y rogar porque nadie le pregunte a uno nada. Yo tuve que aprender aquí inglés en 3 meses. Ya. Entonces, Wow. preferiblemente aprendan inglés antes, no es un limitante, pero, mejor dicho, se puede hacer si ustedes lo logran, lo quieren hacer, se puede, pero no es necesario el alemán. Y creo que estoy viendo algo así de los costos aquí. Con respecto a la maestría, yo pagué en Múnich aproximadamente ¿Ahorita 100 vamos a euros. hablar de eso en más detalle? O... ¿Cómo? Y si quieren ahorita hablamos igual, ahí Ahorita está hablamos de la los otra costos. Ah, diapositiva. bueno, listo. Ah, cierto que ustedes Ahorita hablamos tienen de Alemania. preparado. Vale, sí. Eso. Súper. Ahorita hablamos de Alemania. Sí, Listo. sigamos. Gracias, Vale. Eliana. No, pues creo que es ahí nomás, Juan ¿no? Diego. Ah, no. Sí, hablamos de Juan Diego. Ya hablamos de Canadá. Alemania, ahora sí. No, entonces sí de una. Si quieren, ahí, Si quieren, yo tenemos hablo de- rápidamente lo que había encontrado yo aquí, porque yo hice una investigación rápida, porque no, tampoco me sé muchas cosas. Creo que Eli o alguna otra persona que ya ha estado, sabe mucho más que yo, pero pues quería, digamos, mostrar un panorama muy interesante en términos de las maestrías, porque tengo pues, un caso muy cercano para maestrías específicamente. Entonces, digamos que bueno, primero algo muy importante es saber que pues Alemania es uno de los países que es conocido pues por su alto nivel de investigación en todas las áreas y pues, específicamente en ciencias y tecnología. Entonces, pues ustedes van a encontrar una variedad impresionante de opciones en términos de universidades que son mayormente públicas e institutos de investigación. Entonces, si ustedes buscan en, digamos, esos buscadores de programas de posgrado, ustedes encuentran más de 100 programas de maestría en áreas relacionadas con física. O sea, en general, algún profesor en todas las universidades, o sea, en todas las universidades debe haber un programa de física y hay maestrías a ese nivel. Y específicamente en áreas de astronomía, 7 encontré. Entonces, pues digamos que puedes hacer la búsqueda dependiendo de lo que quieras. También es muy interesante saber que Alemania tiene digamos, la información está muy bien distribuida y todo se encuentra en esa página web que ven ahí abajito que dice studyingermany.de. Básicamente ahí les resume todo. O sea, todo es como su vida, como, o sea, si quiere estudiar aquí, qué tiene que hacer, cuánto le cuesta, en dónde, qué tiene, qué no tiene. Puede buscar ahí todos los programas. O sea, es súper informativo. Con respecto a investigación, ya sea PhD o postdoc, que son ya en general trabajos y carreras, está la otra página que es researchingermany.org, también
hay información igual para estudiantes y también es súper completa, así que yo, más que lo que les comentemos aquí, es que se peguen la buscada en estas 2 páginas así súper, súper, súper intensamente si están interesados. ¿Qué les quiero contar de la maestría y los doctorados? Solamente, básicamente, que en general las maestrías no son financiadas. Sin embargo, como la mayoría de las universidades son públicas, no tienen costos de matrícula, solamente hay gastos, cobros administrativos, que básicamente es cuando usted necesita pues pagar, no sé, 150 euros al inicio del semestre, pues para que, no sé, para las fotocopias. Bueno, tampoco a ese nivel, pero como para los gastos de administración. Lo bueno es que esos cobros administrativos en general se le pueden devolver a ustedes porque ustedes tienen, en las universidades tienen muchas facilidades, por ejemplo, en el transporte y en el acceso a alimentación. Por ejemplo, hay comedores universitarios que dan ofertas súper buenas para los estudiantes y igualmente ustedes pueden tener, digamos, pago nulo de transporte local en la ciudad. Pues porque precisamente estos cobros administrativos van también para apoyos, digamos, digamos a nivel de transporte y alimentación. Entonces, Saida, una cosita. Ah, señor. perdón. Creo que Juan Diego tiene una pregunta. No, un comentario, pero te dejo terminar, Saida, primero. No, es que por eso les cuento, o sea, si tienen más cosas, eso es lo que medio me he enterado yo cuando llegué aquí. Y pues lo que les quería contar es que la situación que digamos que genera inconvenientes en algunos casos con las maestrías es que hay algunos estados, y me está pasando en este momento, es que para estudiantes internacionales sí hay cobros de las matrículas, es decir, sí hay un cobro como un fee de matrícula. Que es diferente a lo que son costos administrativos y que eso, digamos que dependiendo del programa, pues puede estar o no puede estar. Tienen que pues evaluar eso. Lo chévere, que también me di cuenta de eso, que realmente no es muy costoso, es decir, es asequible. Si, digamos que si ustedes piensan hacer una maestría en Colombia, digamos en los Andes o en una universidad privada, los costos son comparables. O sea, es decir, es como si fueran a hacer una maestría un poquito costosa en Colombia, pero son comparables, entonces no es tan grave. Listo, yo no sé si Juan Diego quería dar rápidamente digamos, Pues sí, antes, Eliana, probablemente tú tienes más experiencia que yo en eso, pero sí les quería decir que el consulado de Alemania en Colombia es una gran fuente también. de información en ese sentido, el DAAD también, y es bueno que estén al tanto que el DAAD y el DFG, que es la Agencia de Financiación de la Ciencia en Alemania, tienen convenios con la Universidad de Antioquia y con la Universidad de los Andes. Es decir, hay proyectos en astronomía que tienen tándem, por lo menos con la Universidad de los Andes. Ahí se pueden hablar con Jaime Forero y yo sé que hay financiación para que estudiantes hagan una maestría Andes con el HITS, con el Instituto HITS. Ahora no sé exactamente cómo es, pero sí para institutos en Alemania tomen estudiantes que están haciendo su maestría en los Andes. Entonces, y es completamente financiada, no tienen que pagar nada. Entonces, esos son 2 recursos interesantes. La oficina del DAAD, el DFG, que es Eliana, tú probablemente lo sabes, cuando preguntaron si se necesitaba idioma, pues inglés creo que es más importante que el alemán. Mi alemán es realmente desastroso. Y el consulado, y Jaime Forero es un excelente punto de contacto. Él está en los Andes y pues hace parte de todas estas listas de correo de Astrocall para que le puedan preguntar a él. Cierto, DFG, DAAD son institutos que tienen su misión es organizar recursos destinados hacia la investigación, pero también hay otros institutos como el Max Planck, el Helmholtz Institute. Creo que ustedes tienen una diapositiva para mostrar algunos de los institutos que tienen. Ajá, algunos de estos. Unos poquitos aquí.
esas poquitas. También la Erasmus Mundus tiene un programa en astronomía que se llama Astromundus, que es un programa, ¿cómo? ¿Sigue vigente ese? El programa se Yo acabó. hace una semana, Se se acabó. Bueno, se acabó. Yo conozco muchos colombianos que han estado Sí. en Sí, ese sí, sí. programa. Parece que ya no está, pero bueno, existía. Entonces, no, el Astromundus no. Pero el Max Planck, el Instituto Helmholtz, el Instituto Fraunhofer, tienen bastantes oportunidades aquí como ustedes están resumiendo muy bien. Y no solamente para doctorado y para apoyo a algunos estudiantes de maestría, pero también para escuelas de verano. Y algunos de los estudiantes que están ahorita haciendo doctorado en el Instituto Max Planck de Física Solar, por ejemplo, estuvieron primero en una escuela de verano, convencieron a sus jefes de que sabían, de que tenían un buen proyecto y que eran buenos, y automáticamente continuaron haciendo el doctorado. Entonces esa es otra alternativa, ¿no? Ir para una escuela, convencer a los investigadores de sus capacidades. Es una otra opción. En cuanto a los costos, yo hablo por mí. En la Universidad de Ludwig Maximilian en Múnich, es una universidad pública. Lo máximo que yo alcancé a pagar por un semestre en mi maestría fueron 100 euros. Ahora en Göttingen por el doctorado, aunque yo recibo un pago, yo recibo aproximadamente 1.600 euros mensuales, que es el 50% del salario de un investigador. Yo pago 350 euros aproximadamente de semestre porque hay unos fees de administración, como decía Zaida, también para garantizar cosas de charlas a estudiantes, encuentros entre estudiantes, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, no son cosas de la matrícula en sí, sino como el pago de los tiquetes de bus. Yo, por ejemplo, no pago trenes en mi región, ni buses, ni ningún tipo de transporte, todo está incluido en esos 350 euros semestrales. Que si ustedes comparan con los costos de un doctorado en Colombia o una maestría en Colombia, son nada. Entonces es totalmente financiada, diría yo. Los costos son muy básicos, muy bajos. Sí, exactamente. Y si quieres devuélvete exactamente lo que acaban de decir es que Alemania tiene muchas posibilidades y al final hay que buscarlas y se verá que se encontrará. Pues digamos que, por ejemplo, para este contexto, pues también estamos mencionando, por ejemplo, las convocatorias de ADECO el futuro, que a mi parecer debería ser la última opción que debería tomar el aplicante, porque pues como todos sabemos es un crédito beca y pues está, digamos, medido a nivel de la moneda en Colombia, o sea, el peso, entonces digamos que no tiene muchos beneficios en términos de crediticios. Pero igual es una posibilidad, igual pueden ver las condiciones y pues lo que les mencionaba era que el DAD apoya este programa más con una parte y como, digamos, como unos beneficios a nivel de apoyo durante como la llegada al país, más que todo, o sea, como a la inserción, a acomodarse, digamos, a su nuevo estilo de la vida y cosas de ese estilo, pero al final el crédito es bastante alto. Entonces, pues, digamos que podrían pensarlo. Aparte que creo que algunas de las condiciones es que se tiene que devolver la persona el doble del tiempo en el que estuvo patrocinado por... Hay dos tipos de becas, una es con Colfuturo, que es un crédito beca con intereses o en euros o en dólares, dependiendo de cómo fue el crédito, que yo no recomendaría, como Zaire también. Pero hay otra beca que es del DAAD solamente, y es más difícil de conseguir porque compite en todos los campos y es completamente financiada por el DAD, pero compite en medicina, filosofía, física, todos. Yo conozco Juan Sebastián Castellanos, fue uno de los ganadores de esa beca y él actualmente se está pagando su doctorado con esa beca, pero la competencia fue bastante fuerte y pues él tuvo el respaldo del director del instituto. Entonces eso también ayudó mucho porque ya lo conocían.
Entonces, es una beca que es bastante complicada de ganar. Entonces, yo Creo que para preferiría que esa, ustedes aspiraran más como a cosas en donde no haya tanta burocracia, que no los desgaste tanto. Y pues sí, es una opción, no hay que tacharla, pero también hay que tener en cuenta que hay otras formas pronto más amables de conseguir financiamiento. creo que para la de AAD se requiere saber alemán, hasta A1 o algo así, ¿no? O ellos No, también te lo enseñan, pero eso sí ellos, requiere el alemán. ellos lo Ah, enseñan en el primer año, ellos pagan un año Creo que sí. inicial de curso de alemán aquí. Entonces eso también es algo bueno, que ellos le pagan a uno Sí, el curso no de sé, solo es alemán. como de esa... Es algo pues, adicional, ¿no? Tiene bastantes cosas buenas esa beca. Sí, esos programas buscan es que, digamos, la cultura alemana sea, digamos, distribuida a nivel de la población, entonces pues si esta población viene, pues Que la gente deberá se tener adapte bien conocimiento, que aquí. adapte, Y a ellos exacto, que conviene tengan mucho buenos que procesos de la persona adaptación. que ya, por ejemplo, a nosotros nos hicieron en Colombia. Nosotros somos físicos colombianos. O sea, ya nos educaron en Colombia. Y estamos haciendo una especialización, una maestría, un doctorado por fuera, que es mucho más económico. Ahora, a ellos les conviene quedarse con los cerebros que no les han costado tanto. Entonces, es muy productivo para el desarrollo, no solo de la industria, sino de la economía, quedarse con personas que ya están educadas. Entonces, a ellos les conviene mucho que la persona le guste la cultura alemana, se integre a la cultura alemana, y uno de los desafíos es obviamente el idioma, ¿no? Entonces, por eso Ujú. ellos también dan esas facilidades con respecto a los cursos. Otra Exactamente. cosa que yo tengo entendido es como que yo no estaba en Alemania, pero lo que tengo entendido es que allá el doctorado no es visto como solo una cosa académica, ¿no? O sea, digamos, las empresas valoran mucho a la gente con doctorado, es como otro estatus, si no es algo netamente académico, ¿no? Sino es muy valorado en otros aspectos de la sociedad, ¿no? Y Creo. de hecho, la verdad, aquí se ve como algo muy normal. O sea, en Colombia es algo como, alguien hizo un doctorado, wow. Pero aquí es algo como, listo, usted ya está bien formado. Pero sí lo tienen bastante en cuenta. Aquí, de hecho, uno cuando va a pedir una cita al médico, a, no sé, o al dentista o al oculista, le Uno preguntan busca qué doctor. título tiene Ah, para ok, saber ok. cómo tratarlo. O sea, que eso es lo más normal. Sí, el Sí, no. término doctor hace parte de su nombre. O sea, Eliana, yo espero que ya estés contactando a tu banco. No, Va en la no, me van a tarjeta de empezar a cobrar. crédito, va Pasaporte, ¿no? no, bueno, en el pasaporte, El pero de los si es alemanes. alemán, Sí. pero Los básicamente va alemanes. en todos lados y ellos tienen un problema aquí en Alemania, que es un problema muy distinto al que tenemos en Colombia, y es la fuga de cerebros a la industria, porque pierden Ujú. muchos físicos a la industria. Entonces es más que la gente que continúa en la academia, continuar en la academia en Alemania es una pesadilla y bueno, ese es otro cuento, pero es más la salida hacia la industria, porque el doctorado es muy valorado, pues Ujú, como por las habilidades de resolución de problemas. sí. Genial. No sé si hay preguntas Sí, o no seguimos sé. a la siguiente, que todavía nos queda tu tema. Sí, no, básicamente recordar que efectivamente para los doctorados usted tiene un contrato laboral, entonces usted básicamente tiene su financiación completa, o sea, usted no necesita nada más. Recuerden lo que son estas escuelas que ya mencionamos, que en general son las International Max Planck Research Schools, que hay hartísimas, o sea, no solamente pues, las que ya hemos visto, también hay varias. Y, y al final, como dijo Eliana, para, por ejemplo, casos de maestría o doctorados, también tienen posibilidades de trabajar a medio tiempo, es decir, tú tienes la posibilidad de vincularte a un proyecto pequeño o de pronto hacer trabajos pequeños. También las organizaciones estudiantiles acá son súper, súper fuertes. Y aquí cada universidad tiene una organización estudiantil que le ayuda a usted si no puede, o sea, si, digamos, en cualquier aspecto a nivel personal, a nivel académico, a nivel financiero. Es decir, aquí las ayudas que tiene para usted como estudiante, que quiere seguir estudiando y que por alguna razón no puede seguir, le van a apoyar. Entonces, eso también es muy, muy valioso. Y pues ya lo otro era dejarlos con las instituciones que, bueno, si quieres la otra diapositiva rápidamente,
que son básicamente, bueno, estos son como las ciudades en donde tenemos áreas en física de cualquier tipo. Y acá hay una cosa súper interesante que son dos cosas que se llaman, que están abajito, que se dicen Clusters of Excellence in Collaborative Research Centers. Entonces, pueden buscar también dentro de las universidades, digamos que estos centros de colaboración en investigación, que en general vienen financiados. Es decir, también uno puede encontrar, digamos que en las estadísticas de las investigaciones en Alemania, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, los grupos de investigación que tienen financiación y cuáles son sus temas, y pueden contactarlos porque igual ahí pues existe un contacto dentro de la universidad. Entonces estos son algunos. Aparte de estos centros de colaboración, pues están todos los institutos Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz y Max Planck, que básicamente son muchos. Y pues hay un montón en astronomía, y en astrofísica, y en ciencias del espacio, y instrumentación y demás. Tal vez yo adicionaría también algunas universidades que tienen grupos de investigación y esos grupos de investigación también tienen financiamiento. Entonces, vale la pena mirar las páginas de esos grupos de investigación porque la mayoría de ellos tienen proyectos. Podrían ser fáciles, no sé, podría ser muy fácil vincularse a alguno de esos proyectos con una buena propuesta, con un buen proyecto. Y también incluiría tal vez la ESO, European Southern Observatory. Ellos también están vinculados al programa IMPRES con el Max Planck. Entonces, ellos también ofrecen algunas becas de doctorado. Pero la lista es súper completa. Genial. Entonces ahí tienen, y cualquier pregunta lo pueden hacer en el chat o en el Slack de RECA, también pueden hacer preguntas. Bueno, sigamos. En Suiza. Bueno, pues yo les voy a contar un poquito de Suiza, pero pues digamos que no tengo mucho conocimiento. Yo sé que es similar a Alemania. En general, la única diferencia es que digamos que los costos de manutención son un poquito más elevados, o sea, el costo de vida es un poquito mayor. Las universidades e institutos con programas de ciencias básicamente son estos. Pues también pues está todo, digamos, el consorcio del LHC, que podría también incluirse dentro de física de partículas y cosmología. Y lo que conozco es que existen unas becas de excelencia de la Confederación Suiza para investigadores, que está, digamos, relacionada con ICETEX. Esta es la página, y puedan mirar pues las fechas. Más o menos está en septiembre, octubre, pero no, al parecer para este año no estuvo cerrada. Entonces no sé si alguien tiene conocimiento de Suiza, pues esto fue lo que me compartió la compañera Andrea Guzmán, así que no está hoy con nosotros. Andrea no está, pero yo conozco el caso de Andrea. Ella estuvo haciendo la maestría aquí en Göttingen, aquí en Alemania, en Göttingen, y yo había estado en una conferencia en Berna y había conocido a un grupo de investigación que había ganado un grant bastante grande y estaban necesitando gente. Entonces yo le dije, Andrea, escríbales que ellos están necesitando gente. Ella estaba terminando la maestría y le envié los contactos. Es el grupo Planet Us, creo que se llama el grupo, el proyecto. Y ella les escribió de allá, alguno de los investigadores que estaban en el proyecto le respondió, ella presentó una entrevista y consiguió su doctorado. Entonces, muchas veces es también ir a mirar qué proyectos tienen recursos, fondos, escribirles y preguntarles, ¿tienen alguna opción para mí? Yo tengo esta experiencia, esta es mi hoja de vida, tengo este proyecto, y si ellos tienen los recursos, a ellos les gusta la gente que tiene iniciativa. Obviamente tiene uno que ser muy serio y pues dar resultados, ¿no? Porque tampoco uno va a ir a dejar mal el nombre de los colombianos, porque así es como vamos a aparecer, la colombiana, el colombiano. Somos tan poquitos que eso pesa. Entonces sí, eso es una de las cosas que yo sé por lo menos de Suiza por experiencia de una amiga como Andrea.
Pero en general los doctorados, o sea, en estas universidades uno también es aceptado y tiene beca, ¿no? O sea, parecido a Alemania, ¿no? Sí, es un salario, de hecho les pagan Sí, muy es bien, les un... pagan en Las- francos. Sí. Ujú. Y como Suiza es tan costoso, normalmente ellos reciben 2 o 3 veces más que un salario normal en Alemania. Entonces, ¿Y obviamente un saben si país más para las costoso maestrías, reciben más. cómo, Pero no cómo es? se van a quedar sin con qué pagar o sin con qué comer, el salario es muy bueno. Sí, sí, Lo ya. que Pero yo no, entendí es que la maestría es similar a Alemania, que en general son públicas, en general no hay, digamos que, costos extra aparte de los gastos de manutención y los costos administrativos. Sin embargo, habría que revisar específicamente por universidad o Mm, por, digamos, por zona, si hay casos, si hay, digamos, excepciones para estudiantes internacionales, que eso es lo único ok. que se debería Ok, sí podemos revisar. hacer, después investigamos eso y mandamos información de las maestrías. ujú. Bueno, genial. ¿Hay preguntas o seguimos sigamos? Bueno, entonces sigamos con Holanda y países nórdicos. Creo que Henry aquí, tiene experiencia, entonces nos va a hablar un poco de esto. Bueno, yo voy a ser muy puntual. Pusimos países nórdicos básicamente porque el sistema es similar al de Países Bajos, Holanda, pero siempre hay que revisar de nuevo, cada universidad es lo mejor. En general, hay dos programas, uno de maestría y uno de doctorado. Una maestría en general dura 2 años. Eh, en todos los países nórdicos, en general, si uno tiene un pasaporte de la Unión Europea, es gratuito. O sea, entonces no, entonces las matrículas son altas. Todas superan los 10.000, 12.000 euros fácilmente. Eh, Helsinki, Oslo, Estocolmo, Chalmers, Aarhus, tienen esas cifras. Hay algunas becas, sí, pero la mayoría de becas pues son muy, muy pocas y las becas van es más a bajar los costos de la matrícula. Hay alguna que otra muy, muy especiales que dan, además de los bajos de matrícula, dan manutención. Eso es complicado, eso es muy complicado, es uno de los principales problemas para llegar a estos países a hacer una maestría, estoy hablando de maestrías, es que los gastos, de nuevo, de la maestría, de la matrícula son altas, las becas son pocas y a veces la beca simplemente le quitan a uno pues la matrícula, entonces ya uno no paga 17.000 de matrícula, pero igual le toca vivir en Oslo y no es barato. Entonces, eso es un problema. La mayoría de gente que se va a estos países se va con créditos aparte para hacer la maestría. El único país que cobra incluso a los de la Unión Europea es Holanda, la maestría. La maestría cuesta 2.400 euros y por decreto nacional del país, ningún estudiante, no importa la beca que tenga, no puede dejar de pagar eso. Es decir, mínimo, mínimo, suponiendo que usted se gane la mejor beca en Holanda, siempre le va a tocar pagar 2.400. De nuevo, en los países nórdicos, eso al menos sí se lo puede saltar con una buena beca. Las becas son dadas por las universidades en general. O sea, las universidades tienen fondos y cada una recibe fondos del gobierno para ver cómo dan las becas. Y eso es decisión de las universidades. Yo conozco universidades en Holanda que dicen, vamos a dar 5.000 euros a todos los becarios. Listo, sale. Yo conozco otras universidades que más construyen un sistema más, vamos a dar unas tipo Platinum, otras Silver, otras Gold, otras no sé qué, y son con una y otra condición. El único departamento, al menos en Holanda, y eso sí me consta, que tiene beca específica para astronomía es la Universidad de Leiden, para astronomía, en el cual, de nuevo, no cubre totalmente la matrícula, simplemente se la bajas a costo de holandés, que son 2.400 mensuales, o 2.200, perdón, y adicionalmente a eso, le da a uno para vivir. Entonces, pues digamos que esa sería como una muy buena oferta de parte de las universidades. De resto, hay más universidades en Holanda, pero las becas de esas universidades son las becas generales para todos los campos y que si uno se la gana, generalmente lo que le dan es descuentos en la matrícula, se la pueden descontar hasta bajarla hasta 2.200 o le dan el 50% o el 75%. Pero de ahí a conseguirse el alojamiento, el modus vivendi es otro caso aparte y casi siempre se necesita financiación externa. Eso es para la maestría. El doctorado, en cambio, sí es muy diferente, completamente diferente. Los doctorados en Holanda y en los Países Bajos, en la mayoría, están determinados como un empleo y por lo tanto están rankeados dentro del sistema público de empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno ya no es más un estudiante. Uno le dan su carnet y uno dice,
staff de la universidad. Literalmente lo dice y uno dice, ok, yo entonces estoy pagando seguridad social, aportes a pensiones, aportes a riesgos laborales, uno tiene todas las preventas de ley. Los salarios están fijados por el gobierno también. El salario en Holanda oscila entre 1.600 y casi los 2.000 euros mensuales. ¿De qué depende? Si está fijado igual para todos, ¿de qué depende? De si uno hizo la maestría o no en Holanda. Si en Holanda uno hizo la maestría en Holanda y se quedó a hacer un doctorado en Holanda, como fue mi caso, uno recibe menos salario. Uno recibe lo menos. Si uno, en cambio, hizo la maestría en Colombia o en Alemania o en Dinamarca y se vino a hacer el doctorado en Holanda, su salario aumenta más o menos 400 euros mensuales por todos los 4 años doctorales. ¿Y por qué es eso? Básicamente es una ley que dice que como uno, yo en mi caso, yo usé el sistema de educación holandés para hacer mi maestría, entonces yo tengo que retribuir un poco al sistema. Y es ese pasito el que cuesta, es una reducción en los taxes al final. O sea, al final a uno le pagan lo mismo, lo que pasa es que los impuestos le quitan un poco más. Entonces, dependiendo de dónde venga, el salario puede cambiar, pero en general eso está fijado para todos los estudiantes de doctorado en todo, bueno, no son estudiantes de doctorado, son, ellos lo llaman candidatos a doctor o promovendus, es la palabra que usan, en todos los campos. Todos ganan lo mismo, todos, no importa si es en astronomía o en filosofía, todos ganan lo mismo y el dinero entonces dependerá simplemente si uno hizo la maestría o no en el país. Si uno hizo la maestría en el país o es holandés, paga menos. Y si uno hizo la maestría afuera, pues simplemente gana más. No hay oferta sin dinero. No es posible que uno no lo acepten a una oferta de trabajo sin dinero porque es un trabajo. De nuevo, el doctorado es un trabajo. Algunos institutos o universidades ofrecen el doctorado en convenio con otros institutos. En Holanda hay muchos institutos moviéndose de astronomía. Está uno de los ALMA Regional Center, está ahí en Leiden, está una parte de la Agencia Espacial Europea en ESTEC, funciona en Noordwijk, el Lorentz Center también está en la región de Leiden. Bueno, hay varios de esos que están funcionando actualmente. Al norte en Dwingelo está Astron, en Utrecht está Esron. Son todos esos institutos en astronomía. Se me olvidó poner también el símbolo de Airbus Space and Defense también. Y ellos le pueden a uno financiar el doctorado en convenio con una universidad. Pero, ¿dónde están las ofertas? Siempre están en las páginas de las universidades o en el AAS, en el AES Job Register que pasaron el link al principio. Ahí también se pueden encontrar las becas para doctorado. Ese es mi punto de vista y ya con esto quiero terminar. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una maestría o un doctorado en estas instituciones? En general, la reputación es buena, está muy bien conectado, hay muchísimos centros de investigación, uno se mueve muchísimo dentro del país, entonces uno va a este lado, hace una investigación a este lado, sale con algo. Como pues al menos Holanda es un país pequeño, entonces uno se interconecta fácilmente, hay muchísima red de gente haciendo diferentes cosas. Y yo creo que la mayor ventaja la puse de últimas, que se llama año de orientación. Eso sé que también está en Suecia y me perdonarán los otros países nórdicos porque no lo sé. Ya es un detalle muy, muy importante, pero es pequeño. Se llama años de orientación. En Suecia también lo dan y es que si uno obtiene un título de maestría o de doctorado en Países Bajos o Suecia, y es muy probable que los demás países nórdicos porque tienen el mismo sistema, y uno dice, ok, ya terminé mi título, acá está mi título, ya se me va a vencer la visa de estudiante si estoy en maestría o de doctorado, ya se me va a vencer la visa de trabajo si es de doctorado. Yo puedo decirle al gobierno holandés, venga, yo me gradué en una universidad de ustedes, yo me quiero quedar en el país a buscar trabajo en otra cosa. Yo quiero buscar en Computer Science, yo quiero buscar en Data Analysis, yo quiero hacer algo más, pero yo no me quiero ir de acá. Entonces el gobierno le dice a uno, no hay problema, usted sí se graduó de una universidad, perfecto. Uno paga 800 euros y lo dejan a uno quedar un año con permiso de trabajo. Es decir, uno puede ir a empresas y presentarse con permiso de trabajo para empezar a laborar en bancos y demás. Eso es una gran ventaja y mucha gente en Holanda lo usa. ¿Qué son las desventajas? También hay desventajas, por supuesto. Primero, los costos de educación, como lo dije, son muy altos, especialmente para la maestría. No hay ningún descuento, como yo he visto en otros países, que si eres estudiante, no sé qué cosas. En Holanda eso no existe y más en doctorado cuando uno trabaja, todo lo contrario, le cobran todo el precio completo porque uno está trabajando, uno tiene un permiso de trabajo. Y en la maestría los descuentos son, o sea, no es nada, o sea, casi no es nada. Es decir, es un país costoso en general para estudiantes, para vivir. Y lo otro que yo sí diría es que también la desventaja es que es altamente competitivo. Cuando se hacen las aplicaciones en Leiden para la maestría, Leiden abre más o menos para el doctorado, por ejemplo, 12 posiciones doctorales totalmente pagadas y la última aplicación fue de más de 500 personas con maestría que se votaron. Es decir,
La, la competencia es alta, pero hay buenas cosas. Entonces, de nuevo, maestría, complicado el dinero, doctorado ya tiene uno muchos más beneficios, pero siempre la competencia es alta, hay que buscarse un buen network y de nuevo, cualquier persona que quiera hablar de esto, pues siempre tiene mi correo ahí. Yo lo quiero dejar acá, creo que es suficiente información. Muchas gracias, Henry. Súper útil. Voy a dejar de compartir porque tengo que ir en 10 minutos en otra reunión, pero alguien puede compartir para que sigamos. Yo creo que de seguir Sí, Francia. pero también me tengo que ir después. Ya. Entonces no sé. No, esperen. Saida, puedes tú. Sí, pero es que no lo encuentro ahora. Ahí está. Sí, no sé No, si hay ya. preguntas mientras tanto. Hola, una cosita, es que te había escrito Ok. por el chat. Sí. Es que es un poco tarde y me tengo que Sí. ir. Falta mucho para... No, puedes seguir tú, yo creo. Si quieres, Saida, ¿Sigue ponemos ahí. España? España, Italia. Natalie, muchas gracias por tu paciencia. Sé que es súper tarde ya. Sí. Sí, eso. Sigue Natalie y ya. No, me toca dejarlo. Ok. Listo. Pues si quieres puedes ponerla toda de una vez. No había caído en que no la toco yo. Gracias. Bueno, seré bastante breve. Bueno, la verdad es que en España hace unos años han decidido hacer este documento que está en la web que tenéis ahí, que es un documento como de unas 6 páginas, pero realmente está toda la información con respecto a lo que es la carrera científica en España. Viene muy bien porque está todo, o sea, está todas las formas de financiación, desde maestría hasta cuando ya tienes tu plaza fija en una institución del Estado, pasando por postdocs, por postdocs de nivel avanzado, todo. Entonces, yo mostraré solo, os recomiendo que si queréis información detallada, vayáis a ese link y descarguéis el documento. Esta es la versión que se hizo en el 2019, el de este año aún no ha salido. Supongo que con todo esto de la cuarentena, de la pandemia, no la han actualizado aún, pero los links a los que están ahí son los mismos y simplemente actualizan año a año. Los que veis en la columna azul son los que corresponden, lo tengo aquí en el centro más un zoom a ese documento, la parte de tesis de doctorando. Para los másters en España no suele haber becas como tal. Algunas universidades becan, especialmente a estudiantes extranjeros, los costos de matrícula del máster, pero toda la manutención va a tu cargo. Y no es fácil, no hay muchas y no hay una convocatoria como tal. Es básicamente preguntar en la universidad si tienen algo o escribir a los que organizan el máster y ellos te dicen si tienen financiación o no, pero algo reglado como tal no lo hay. Suelen ser caros. Especialmente si eres no europeo, tienen un precio diferente si eres europeo o si no eres no europeo. Y puedes pagar, dependiendo de la universidad, cambia bastante el precio, pero puedes pagar incluso el triple de lo que pagaría un europeo por el máster. Por ejemplo, si un europeo paga por año de máster unos 1.500, tú tranquilamente puedes pagar 5.000. Antes, la beca que yo hice estaba muy bien porque te incluía también el máster, pero esto ahora lo han cambiado y ya no hay esta posibilidad. Entonces, esto lo hace un poco más difícil porque tienes que llegar con el máster para la tesis. Luego, para las becas de doctorado, hay unas muy famosas. Bueno, hay diferentes tipos. Primero están como las que saca el gobierno nacional, luego las comunidades autónomas, o sea, a nivel más de regiones, y luego hay algunas instituciones privadas que a través de fundaciones tienen becas. Las del gobierno nacional son bastante famosas, fue la que yo tuve, antes se llamaban FPI, Formación Profesional Investigador, ahora se llaman Formación de Doctores.
Son becas para 4 años de manutención. Están bastante bien pagas. Ahora mismo no sé cuánto estén pagando, pero está muy bien y tienes todos los beneficios que tendría un empleado público del Estado. Entonces está bastante bien. Tienes derecho a tus vacaciones, a las pagas extras, que son como las primas, ¿no? A todo. Y luego también están las FPU, que son parecidas pero funcionan un poco diferente. Las FPI lo que suele ser es que salen muchísimas en muchos temas y salen por proyectos. Entonces tú aplicas al proyecto. Por ejemplo, un investigador ha conseguido financiación para trabajar en supernovas y saca específicamente el tema de tesis en eso. Entonces tú aplicas a ese proyecto. Normalmente puedes aplicar creo que a 2 o 3 y según quedes te van seleccionando en una en otra. Y las FPU lo que haces es que tú contactas primero con algún profesor, con algún investigador y proponéis un proyecto. Y entonces es el ministerio el que decide si te financia ese proyecto o no. Son un poco más difíciles las FPU, pero bueno, también hay la opción. Y luego a nivel regionales de comunidades autónomas, pues hay un montón que son en el cuadro más a la derecha, ahí vienen los links a cada comunidad autónoma y la información de becas, Asturias, Baleares, Canarias. En especial quiero resaltar, al final del documento, aquí está solo el cuadro en la primera página, pero en las páginas siguientes, si por favor, pues, viene información de cada beca y el link a toda la información. Especialmente quiero resaltar unas que son de carácter privado, aparte de las del ministerio, que son de la obra social La Caixa, que es un banco, básicamente. Tiene bastantes becas, están bastante bien pagas y eso, hay muchas instituciones de todo el país. Y luego hacer énfasis en las becas del Instituto de Astrofísica de Canarias, que es un instituto bastante importante en astronomía. Ellos tienen, aparte de todas estas anteriores, también tienen su propio programa de doctorado, que es de astrofísicos residentes. Estas normalmente suelen pagar un poco más que las del ministerio y luego vivir en Canarias es mucho más barato que en el resto de España. Entonces están bastante bien. Son muy competitivas porque la competencia en el Instituto de Astrofísica de Canarias es bastante fuerte, pero están bien. También el IAC tiene becas de verano en las que se te paga todo. Y esta también es una opción para cuando, como decían antes, estás en la etapa de buscar, como de gustar un poco a algún investigador y hacer contactos. Son creo que para 1 o 2 meses, pero te pagan todo. Creo que hasta el billete y todo, o sea, desde Colombia. Luego, cualquier información que necesitéis de España me la podéis preguntar, pero creo que el documento está bastante completo y no quiero más entrar en detalles porque eso hay muchas. A veces funcionan también lo de contactar antes al investigador, porque claro, todo tiene que hacerse público porque debe ser legal, pero a veces ya tienen el candidato escogido de antes. Entonces, por eso también es importante a veces contactar al investigador y no solo hacer la aplicación como tal, sino tener un contacto previo. Y luego ya, sí, las de Italia. En Italia cambia un poco. A ver, en Italia tenemos astrofísica básicamente en ciertos institutos. Uno es el Instituto Nacional de Astrofísica, el INAF, que es como el instituto grande de astrofísica a nivel nacional. Ellos sacan becas para hacer el doctorado, para el máster, ¿no? Luego está el Instituto Nacional de Física Nuclear, también lo tienen, solo que va más enfocado aparte de, por ejemplo, de astropartículas, neutrinos, claro, más tirando como a física, pero también hacen cosas de astrofísica. También tiene sus propias becas. Luego, la ASI, que es la Agencia Espacial Italiana, normalmente esto es más para postdocs, tienen más ofertas de postdocs y para proyectos espaciales, pero tienen convenios con algunas universidades
para la realización de doctorados. Entonces tienen becas a través de ciertas universidades o ciertos institutos. Por ejemplo, este año han realizado la primera escuela de verano y es para gente antes del doctorado. Entonces es eso, como una opción también de ir allí, conocer a investigadores con los que luego podrías colaborar en acuerdos con otras instituciones. Ellos dan el dinero para hacer el doctorado, pero es eso, a través de universidades. Y luego las universidades. Aquí he puesto una lista que es donde hay física y astronomía. No sé si se me ha quedado alguna, probablemente. Lo destacable aquí es que, bueno, para el máster, algunas universidades tienen beca, algunas son buenas, algunas no tanto, algunas te cubren la matrícula, algunas te dan algo para la manutención, pero tienes que irte a cada universidad a mirar, porque cada universidad lo gestiona diferente. Algunos tienen becas específicas, por ejemplo, yo estoy en la Universidad de Padova y la Universidad de Padova tiene becas para el máster específicas para estudiantes extranjeros. Entonces, cada universidad lo gestiona diferente, decide cómo gestiona estos fondos. Entonces, tendría que ir uno a mirar la web de cada universidad y de cada departamento de física o astronomía y ver si tienen becas o no. Luego, para hacer el doctorado, hay que hacer un examen de admisión. Normalmente es astrofísica general o física general, dependiendo de si vas a hacer el doctorado en física o en astrofísica. No sé qué tan difícil sea o no, pero hay que hacerlo. No siempre te piden certificado de idiomas, a veces sí, a veces no. A veces te piden solo acreditar que has hecho los cursos, no un examen como tal. Bueno, volviendo a lo de España, es una de las ventajas que hay en España, que el idioma es el mismo, por lo tanto nos evitamos todos los problemas con el idioma y también a la hora de presentar las aplicaciones de traducción de documentos. Muchas veces, o sea, aplicar a España no es nada caro precisamente por eso, porque básicamente pagas apostilla de La Haya y nada más. Las aplicaciones son gratis, así que poco hay que hacer. Las admisiones a las universidades en España son bastante fáciles, o sea, básicamente si tú quieres entrar, entras. O sea, si tú quieres pagarlo, te admiten. Luego, las fechas, que lo olvidé decir antes, de las aplicaciones de las becas en España suelen ser, al menos las del ministerio, las de formación de doctores suelen ser en torno a diciembre. Hay años que se retrasan más, menos, según asuntos políticos, pero más o menos suelen ser diciembre, enero. Entre noviembre y enero, por dejar un rango un poco más grande, son para empezar al septiembre del año siguiente. Las del IAC cumplen el mismo, o sea, todas cumplen más o menos el mismo calendario. En Italia sí que normalmente las aplicaciones son en junio para empezar en octubre del mismo año. O sea, son con menos tiempo de anticipación. Se suele aplicar en junio y los exámenes suelen ser bastante seguidos, junio, julio. Y para septiembre ya salen los seleccionados. No puedes hacerlo si no tienes beca, hasta donde tengo entendido. Solo admiten a los que han pasado el examen y la universidad ha seleccionado. Hay años en que aplica poca gente, entonces entran todos, pero hay años en que aplica mucha gente y es difícil quedar. Hacen el examen, pero también entrevistan en algunas universidades. Y según puntuación quedas o no y tienes tu beca. Luego, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, luego a nivel así como en general, pues es un poco igual que en España. Hay becas nacionales, especiales para los extranjeros. La información está ahí en la web del Ministerio de Asuntos Externos y de Cooperación Internacional. Y también hay otras en el MIUR, que es el Ministerio de Universidades e Investigación.
Estas del MIUR sí son un poco más complicadas porque sí muchas son para aquí internas, pero también salen para extranjeros. Ahí os he puesto los links con la información de las dos y la otra es una web que recomiendan del Ministerio de Asuntos Externos Lo siento. para buscarla para información en general de estudios en Italia para extranjeros. Una cosa importante es que, como os comentaba, tanto el Instituto Nacional de Astrofísica, el de Física Nuclear o la Agencia Espacial Italiana, sus programas de doctorado, de becas de doctorado, salen a través de las universidades. Por ejemplo, en el caso de Padova, os he puesto aquí la imagen de lo que se sacó este año. Este año sacaron 12 plazas, 12 becas para la Universidad de Padova en astrofísica. Estas son solo en astrofísica, luego están las de física aparte. Por ejemplo, ponen 5 posiciones que son financiadas por la universidad, luego una posición financiada por una fundación, muchas veces los bancos aquí también, entidades privadas, fundaciones privadas, dan becas, y luego hay otra que es el del Ministerio de Universidades, luego hay otras que son propiamente se me fue la palabra, lo estoy leyendo en italiano y no, en inglés y no entiendo ahora en español, financiadas por el Instituto de Astrofísica. No puedes aplicar directamente al Instituto de Astrofísica, sino que la sacan a través de la universidad. Entonces tienes que aplicar al proceso de la universidad. El Instituto Nacional de Física Nuclear sí que hace su proceso de aplicación individual, pero por lo general todos aplican a través de la universidad, porque todos tienen que poder pasar el examen de admisión para entrar al doctorado. Y si no entras al doctorado, no tienes beca. Y esto es básicamente todo. Cambia bastante de universidad a universidad. Así que si tenéis alguna duda me podéis escribir. En general, el Instituto Nacional de Astrofísica y el INFN sí que son nacionales. Luego os puse la página web de la web nacional, pero luego los diferentes sedes de los institutos tienen su propia página web con información más detallada en ese sitio. ¿Alguna duda? Muchas gracias, Natalie. Veamos si hay dudas en el chat. Vale, así no esperemos. Y bueno, ya saben que Natalie hace parte de nuestro programa, así que también ella va a estar muy pendiente de las preguntas que tengan y de las aplicaciones que quieran en Italia o en España. Bueno, creo que no hay preguntas, así que lo último que nos queda de la sesión de hoy, muchas gracias a los que han participado y con todas las experiencias tan valiosas. Seguimos con el Reino Unido solamente, Zaida. Ok, Francia nos quedó por fuera. Sí, desafortunadamente Valentina tuvo que retirarse. No podía Ok. estar, pero bueno. Ok. Y para eso, sí, gracias, Jefferson. Sí, sí. Gracias. Ok, perdón, se me cruzaron las palabras. Ok, las becas en el Reino Unido. Jefferson, posgrado. si quieres, qué pena, te presentas, nos cuentas un poquito. No, Ok. ya, pues ya Jefferson ya se Ok. presentó Sí, me había presentado Vale. Ok, el pasado, asesoría. entonces ya perfecto. listo, perfecto. Ya Entonces, nos continúa conocemos. con las becas. Gracias. Sí, pero sí, nada, yo estoy haciendo un doctorado en este momento en UK, en UCL, y pues les hablaré de eso un poquito más adelante. ¿Cómo es el proceso de posgrado en Reino Unido? Pues hay diferentes cosas acá, y este panorama no es tan lindo como los anteriores, pero pues igual. La educación es privada en Reino Unido. Eso quiere decir que pues todo el mundo tiene que pagar, y son cantidades considerables. Entonces en esta tabla acá, en la esquina superior derecha, pues están los costos que se pagan por año eh, para ciudadanos del Reino Unido y de la Unión Europea. No sé cómo vaya a cambiar esto pues con el tema del Brexit. Y
lo que pagan los estudiantes internacionales, overseas, lo que sería pues colombianos, por año. Entonces, en el caso del máster, son 11.000, casi 12.000 libras por año por el tiempo completo, y casi 6.000 por tiempo parcial. Esto es solo la matrícula, solo el tuition fee. Y los estudiantes internacionales pues pagan más del doble de eso. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Si hay máster como tal, son los TOEFL programs, pero también estos másteres duran entre 1 y 2 años. El, el- el doctorado empieza como un MPhil, máster en filosofía, y se puede hacer la transición a doctorado. Esa transición se hace después de un año, se hace una evaluación, em, y el doctorado dura 3 años acá. Entonces, digamos que lo bueno por ese lado es que son programas cortos. El doctorado pues duraría 3 años a comparación de Estados Unidos, que dura pues 5, por lo que incluye la maestría. Pero sí, eso es algo positivo. Entonces, como lo dije antes, hay tiempo parcial y tiempo completo. Em, bueno, entonces, hablemos de financiamiento. De financiamiento tenemos que los estudiantes de Reino Unido y de la Unión Europea, pues ellos tienen diferentes formas de financiamiento. En el caso de Reino Unido, el UK Research Institute, creo que es, ofrece becas para ellos. Es TFC, que es como la agencia de ciencias de allá, de acá, em, ofrece pues becas para ellos. Entonces la mayoría de los doctorados se hacen con becas ofrecidas por ellos. Pero para estudiantes internacionales, pues la cosa no es así. No hay becas. em, y las formas de financiamiento que uno encuentra, pues, o sea, si uno busca en internet cómo, cómo encontrar funding en UK para estudiantes internacionales, básicamente la mayoría de las páginas dicen: ¿sabías que que tu gobierno local te puede pagar tus estudios en Reino Unido? Y pues eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces yo tengo con ICETEX, el, tengo un crédito beca, pero además de eso, tengo media beca que la consiguió mi asesor con la Agencia Espacial Europea. Entonces, esto es bien interesante porque esa media beca cubre pues la mitad de todo. Entonces, es la mitad de la matrícula y la mitad de la manutención. Y en esta página ustedes pueden mirar cuáles son los proyectos que ofrecen en ese momento, que van cambiando. Pero es una posibilidad que está ahí, que el asesor les ayude a conseguir el dinero, o o si él tiene un grant, o hay dinero adicional por algún proyecto o lo que sea. Es más como tema del asesor que les puede ayudar. ¿Qué es lo positivo de esto? Pues que de cierta manera uno tiene experiencia consiguiéndose el dinero, básicamente. Entonces, pues sirve como, en un futuro uno va a tener que aplicar a grants, ¿cierto? Y tiene que preparar la aplicación, y bueno, yo creo que eso es positivo en ese sentido. En esta tabla están los costos de vida de lo que es vivir en Reino Unido, en Londres, de acuerdo a UCL. Entonces, básicamente, la renta son 213 libras a la semana. Yo estoy pagando menos que eso, pero yo vivo a las afueras. Pero sí, básicamente la vida en Londres es también muy costosa. Y bueno, a las afueras también. Hay diferentes ciudades en las que el costo de vida no es tan alto, como algunas de las universidades al norte, o digamos en Escocia, creo que no es tan alto.
o Newcastle, o sí, esas ciudades que quedan al norte de Reino Unido. Em, pero el tema de la matrícula sí, sí hay que, pues, evaluarlo. Em, ok, de la parte del... Sí, gracias. Ahora, ¿cómo aplicar? Entonces, primero, pues, o sea, es decidir en qué se va a hacer el doctorado. Y una vez se decida eso, pues, básicamente es contactar a las personas que trabajan en eso. En esta lista que está ahí, es una lista de universidades que tiene un programa en astronomía y física en Reino Unido. Entonces, ustedes pueden encontrar ahí como los programas que ofrecen de pregrado. Pero eso, de cierta manera, o sea, cuando ustedes revisan esas páginas, pueden encontrar también qué personas están trabajando en lo que ustedes quieren trabajar. Entonces, lo que yo hice fue buscarlos a ellos y enviar correos a todo el mundo que trabajaban en reconexión magnética y turbulencia, que era lo que yo quería hacer, lo que estoy haciendo. Y casualmente, ya que Liana mencionó lo de colombianos previos y Juan creo que también lo mencionó, em, yo le envié el correo a una persona, él reconoció el nombre de mi asesora de los Andes y me dijo, yo no trabajo en eso, pero conozco a alguien que sí, y básicamente hizo como el contacto, como el puente ahí. Entonces yo empecé a hablar con mi asesor, cuadramos la propuesta de investigación, porque uno se presenta con propuesta de investigación, llena pues el formulario con los requisitos. Uno de los requisitos pues básicamente el pregrado y la suficiencia de idioma, que la cumple con el IELTS o el TOEFL. Eso es muy importante, tener pues dominio del idioma. Em, Luego presentar, sí, la propuesta de investigación y ellos decidirán si citan o no a entrevista. Entonces, cuando te citan a la entrevista, es importante preparar las preguntas. Hay varias páginas que dicen como qué tipo de preguntas se puede uno encontrar. Entonces, preparar esas preguntas, sobre todo las debilidades. Y hago énfasis en esto porque yo presenté otra entrevista en la que estaba muy confiado y al final cuando me preguntaron cuáles consideras que son sus debilidades, pues quedé en blanco, no había preparado la pregunta y dije algo así como, tengo problemas de concentración". Entonces, pues creo que no fue la mejor. Pero bueno, em, cuando ustedes presentan la entrevista también pueden preguntar como qué tipos de financiamiento hay y ese tipo de cosas. Entonces es un buen momento para preguntarlo. Lo mismo si ustedes ya han establecido contacto con su asesor, pueden pues hablar claramente de la financiación. Y una vez ustedes han sido admitidos al programa eh, y consiguen pues una manera de financiar el posgrado, entonces la universidad les ayuda con el proceso de aplicación a la visa. La universidad es el sponsor y provee un número que es el CAS number, que básicamente es para hacer la aplicación. Yo estoy haciendo el doctorado en el Mueller Space Science Laboratory, es ese que está en ese edificio que ven ahí en medio de las montañas de la colina de Surrey. Em, y estando acá, o sea, de la experiencia positiva que yo he tenido de hacer el posgrado en Reino Unido es el ver cómo se trabaja en colaboración con Estados Unidos y con Europa, cómo se trabaja en la construcción de los instrumentos. En UK, en MSCL, se hizo el SWA, el, sí, el SWA, que es un instrumento para analizar partículas en el viento solar.
que se envió en la sonda Solar Orbiter, que se lanzó apenas en febrero. También ellos participaron en Cluster, que es una misión que aún sigue funcionando para medir campo magnético y reconexión magnética en la magnetosfera terrestre. Y bueno, universidades en Londres que yo sé que tienen trabajos fuertes, digamos, en física de plasma espacial, por ejemplo, Imperial y Queen Mary. Sé que Warwick, creo que es que se pronuncia, también. En fin, pueden echarse una ojeada y bueno, los, los costos son muy altos. En mi concepto, vale la pena. Cada quien juzga como qué está dispuesto a hacer o bueno, más que qué está dispuesto a hacer, es cómo logra llegar a terminar la formación, por decirlo de alguna manera. Y ya, eso es todo. Si tienen preguntas, no duden en preguntar. Muchas gracias, Jefferson. Esperemos a ver si tenemos algunas preguntas. Igual como esto queda grabado, yo creo que puede que después te contacten o los contacten a todos los que el día de hoy nos ayudaron. Muchas gracias a todos nuestros panelistas de hoy, a Juan Diego, a Eliana, a Natalie, a Jefferson, a Luis Henry, todos por haber apoyado. Entonces, los esperamos el próximo panel, que será sobre cómo iniciarse a la investigación. Entonces, esperamos invitar profesores colombianos que nos quieran compartir su experiencia. ¿Tú crees que es algo más, Aida? No, muchísimas gracias a todos por participar. Esta fue una sesión bastante intensa, pero muy, muy, muy enriquecedora, así que esperamos que les haya sido mucho de su ayuda y de apoyo para pues, este proceso que vienen adelantando. Y pues ya, gracias Alejo.